El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está dicho: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús le contestó: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Hoy celebramos la solemnidad de la dedicación de esta iglesia. Cada iglesia, en cierto modo, es un poco como el templo de Jerusalén. Como el templo de Jerusalén vivido en su espíritu, no en su materialidad. Como el templo de Jerusalén en el sentido de que las cosas que simbolizaba el templo, lo que prefiguraba todo él, se cumple en el culto cristiano. En ese sentido, aunque sea una capilla no muy grande, cada iglesia es como el cenáculo de Jesús, con los 12, como aquellas domus ecclesiae, las casas donde se celebraba la misa en los primeros siglos, la cena del Señor. Pero también es como el templo en ese sentido que he dicho, no material, sino espiritual. Ahora bien, ya que hoy tocamos el tema del templo, un asunto sobre el que he meditado tanto en los últimos años, es cierto que entre todas las iglesias, capillas que hay en una diócesis, hay una que sí que tiene más la vocación externa de ser como el templo de Jerusalén e incluso más, que es la catedral. Allí donde está la sede del obispo, no olvidemos que él es pontífice de su diócesis. El Papa es el sumo pontífice. Pero el obispo, además del aspecto jurisdiccional, además de supervisar, también ejerce el sumo sacerdocio en su diócesis. Y el culto que se da en la catedral no es el mismo que el de una parroquia, solo que el templo es más grande. No, realmente debería ser un culto cualitativamente distinto por su grandeza, por su ceremonia, pompa, etc. El número de celebrantes, los coros, el órgano. Debería ser el culto máximo que hubiera en esa diócesis
en ese conjunto de comunidades y cuyo sumo sacerdote es el obispo. Él, si ya el sacerdote ejerce el sacerdocio levantando las manos en nombre de todo el pueblo, el obispo en un gran pontifical en la catedral, con sus sacerdotes alrededor, sus diáconos, seminaristas, religiosas, eleva sus manos en nombre de cada uno de los sacerdotes de la diócesis, que a su vez eleva su voz en representación de los fieles. En ese sentido, el culto en la catedral no es sencillamente una mesa con unos poquitos fieles alrededor de la cena del Señor. Adquiere otra dimensión. Y por eso el templo tiene unas características especiales. Por eso había allí un cabildo de canónigos que ejercía el culto divino en cada una de las horas canónicas. Además, sobre todo en los tiempos de mayor esplendor, en los tiempos en que la sociedad entera en la Edad Media adoraba a Dios, había una preciosa gradación en este aspecto del culto y de los templos. Estaban las pequeñas parroquias y parroquias más grandes. Había prioratos pequeñitos en medio del campo con unos monjes que cuidaban unas ovejas y cultivaban unos campos, y había abadías con un culto más grande, unos templos más grandes. Pero después en cada diócesis había a veces 1, 2, 3 colegiatas, templos más grandes que una iglesia normal, donde había un cabildo. Y después ya por fin estaba la catedral, donde estaba el cabildo muchísimo más grande que todos los demás, el templo más grande, etc. Fijaos esta belleza de esta gradación. Es cierto que Jesús está en todas y cada una de las iglesias, desde la ermita más pequeñita donde se celebraba misa hasta en la colegiata. Pero indudablemente esta gradación tenía su belleza. Por los ojos los hombres veían la adoración. El mismo templo de Jerusalén, al lado de esto, quedaba totalmente eclipsado. Incluso en el aspecto cultural, material, la nueva alianza sobrepujó totalmente a los mejores tiempos de Salomón o de Herodes el Grande en el Antiguo Testamento. Incluso reforzando esta idea que acabo de decir, en muchísimas catedrales del mundo, aquí en España se ve clarísimo, la misma catedral tenía una parte para los fieles muy grande, donde cabía a veces mucha gente. Pienso en Canterbury, por ejemplo, en la catedral de Canterbury o en Westminster. Después había una parte para el clero, a veces un presbiterio que de por sí era extenso como una iglesia, un presbiterio fantástico, donde normalmente estaba el coro. Y después había no un velo como en el Antiguo Testamento, en Occidente, pero sí una reja, que era como el velo del Sancta Sanctorum, detrás del cual se oficiaban los más santos sacrificios. Y el obispo, lo mismo que el sumo sacerdote, penetraba por las distintas partes del templo hasta atravesar ese velo, también los obispos, al celebrar la misa, atravesaban
esa preciosa verja como la que tenemos aquí en esta ciudad, en la catedral, o en Toledo, o en tantos otros lugares, que simbolizaba ese velo que ya no estaba cerrado, se quería simbolizar, pero que los fieles pudieran ver el Santísimo Sacramento. El velo, más que ocultar, recordaba la santidad del lugar, recordaba que allí había algo más santo que el Sancta Sanctorum, pero el velo había sido ya rasgado. Si os fijáis, es una gradación bellísima, el reino de Dios, verdadero reino. E incluso, por acabar ya todo, ya que he dedicado el sermón a esto, el punto final, si había iglesias, colegiatas, catedrales, había un nivel incluso superior, que eran las basílicas romanas, entre las grandes cuatro basílicas mayores. Allí ya no había un obispo, había 10 obispos, 15 obispos, celebrando con todos los peregrinos, con todo el clero de la basílica, etc. Y entre las cuatro, y además las cuatro no dedicadas a cualquier cosa, Santa María, la Mayor, María, San Pablo, extramuros, donde estaba el cuerpo. Aquello no es una catedral, es una catedral de catedrales. ¡Qué inmensidad, qué riqueza! Después estaba San Juan de Letrán, que es la catedral del Papa, donde está su sede, con una historia irrepetible en ningún otro templo. Bellísima la historia de San Juan de Letrán. Pero por encima de todas las otras de estas basílicas mayores, San Pedro. Ya no la catedral del Papa, del Obispo de Roma, como San Juan de Letrán, sino el punto central donde confluye toda la humanidad redimida, todos los católicos. San Pedro. Hay catedrales que podrían caber dentro de ella sin tirar ningún muro ni cortar el techo. Cuando uno entra es inmenso. No es una catedral, es la catedral de las catedrales, la basílica de las basílicas. Evidentemente el culto allí está a la medida de ese punto central, con su propio cabildo en el que hay sacerdotes, diáconos también, obispos, arzobispos y cardenales. Único cabildo del mundo donde sucede eso, claro. Fijaos qué preciosidad. Me vienen a la mente, con esto acabo, las palabras de Jesús: el más pequeño del reino de los cielos será más grande que el mayor de los nacidos de mujer. Pues sí, ningún culto ni fuera del pueblo judío, ni siquiera dentro del pueblo judío, se puede comparar a la alabanza, el culto, la gloria que ha dado a Dios el pueblo de la nueva alianza. Que todos nosotros nos alegremos de ello y veamos el magnífico plan que Dios tenía como una semillita pequeña hace 2000 años, pero que Dios sabía en lo que se iba a convertir.